Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia en el interior y exterior del país. Bienvenidos a un nuevo programa correspondiente a este día jueves. Tenemos la grata presencia de un prestigioso profesional, el docente de la Facultad de Medicina y la especialidad otorrinolaringólogo. Doctor Marcelo Sandi, un gusto tenerlo acá en los estudios de televisión universitaria. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimado Nelson, y lo mismo, unos buenos días para la población, para la teleaudiencia de su programa que es tan escuchado y visto. Muy bien, muchas gracias por su presencia, doctor. Va a ser importante porque va a despejar muchas dudas de la amable teleaudiencia. Habilitamos el WhatsApp 734-46-987 para las consultas pertinentes y también el teléfono fijo de televisión universitaria, el 523-19. Inicialmente, doctor, un pantallazo general de lo que significa la actividad como su especialidad profesional, la otorrinolaringología. Parece un trabalenguas, pero es una especialidad muy importante que se ocupa de órganos vitales para el ser humano. Adelante, doctor. Mire, en realidad la especialidad, partiendo del nombre, pareciera complicada, alejada, muy especializada, tal vez problemas no muy comunes, pero en realidad es todo lo contrario. Hay una gran parte de lo que es nuestra patología en la especialidad que tiene una alta incidencia, una alta frecuencia, es decir, muchas personas se ven afectadas y en realidad el campo de trabajo es muy amplio. Y le estoy hablando de patologías de muy alta frecuencia en la infancia, en la adolescencia, en edades ya más avanzadas, lo mismo. Por ejemplo, en los niños, en esta época de frío van a empezar las infecciones de las vías respiratorias altas y sus complicaciones. Es decir, por ejemplo, en los niños, como le decía, otitis media aguda, que se caracteriza porque hay un dolor muy intenso en el oído, es un problema para los padres, buscan atención lo más pronto posible porque quieren ver que su niño se sane lo más pronto, que deje de sufrir, que pare el dolor. Entonces, hablamos de sinusitis tan frecuente, ¿no es cierto? Hablamos de la rinofaringitis, amigdalitis. Es decir, hay una cantidad de patologías que pueden ocurrir en forma estacional o no, pero siempre con esta característica de una alta incidencia. Ahora, indudablemente que hay otras patologías que son más raras, más complicadas, que también están en el campo de nuestra especialidad, pero yo le diría que la gran parte de la patología que vemos se caracteriza por eso. Es lo que yo les enseño a los alumnos muchas veces y les digo, no crean que se van a librar de la otorrinolaringología, no es cuestión de pasar en la facultad la asignatura y no la vemos más, no, la van a ver, así sean médicos internistas, pediatras, ginecólogos, van a tener problemas relativos a la especialidad. Y por eso también es el interés de nosotros en la facultad de enseñarles, darles las herramientas para que resuelvan, atiendan estos problemas en sus pacientes. Con la vasta experiencia que tiene usted, doctor, estas patologías que se presentan es debido a cómo se presenta en el medio, el nivel cultural, las costumbres, los hábitos. Hay problemas que a veces se agrandan con el proceso del tiempo, por ejemplo, un problema auditivo que no solamente había sido un problema de resfrío, sino una patología mucho más profunda. ¿Se presentan estos casos, doctor? Sí, hay patologías que dependen de las condiciones ambientales y en nuestro medio, lamentablemente, hay que reconocer que todavía muchas personas viven en condiciones que no son óptimas, tanto en esta época del año estamos hablando de hacinamiento, de frío, lo que favorece el contagio de estas enfermedades respiratorias y que eso condiciona, como les estaba diciendo, una cantidad de patologías de la especialidad. Es decir, tenemos patologías que dependen
de las condiciones ambientales y que, como reitero, en nuestro medio hay algunas condiciones en grandes estratos de la población que no son buenos. Entonces va a haber una mayor incidencia de esas enfermedades. Y otras patologías que dependen menos de factores ambientales. La hipoacusia, por ejemplo. Hay hipoacusias, la causa más frecuente de hipoacusia en realidad es una falla de audición que viene con la edad, ¿no? Entonces, en algunas personas más, en otras menos. Independiente del ambiente, tal vez dependiente de factores genéticos, familiares, pero alta incidencia. Más del 50% de la población arriba de 55, 60 años va a tener alguna forma de falla auditiva. No todos una gran falla, algunos sí, grandes fallas, ¿no? Otros menos. Pero fíjese que le estoy hablando de el 50 o más o menos el 50% de la población que va a tener problemas auditivos. Entonces, es una gran cantidad de pacientes. ¿Hay algo para prevenir esto, doctor? Mire, hay algunas enfermedades que llamamos sistémicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, que afectan al metabolismo general del paciente y específicamente redundan en problemas circulatorios. Entonces, se agregan a esa evolución natural de la audición que tenemos hacia la falla en las edades posteriores. Si el paciente tiene una enfermedad de estas, como le decía, ejemplo diabetes, que no está detectada, que no está diagnosticada, que no está tratada, bueno, será un factor agravante. Su problema de hipoacusia será mayor que el de las otras personas. Entonces, en ese sentido, se pueden hacer acciones o intervenciones preventivas. Detección de las enfermedades de base, tratamiento de las enfermedades de base, se puede hacer. Hay consulta de la amable teleaudiencia, dice, un saludo cordial, doctor Sandy, le saluda. Quisiera saber, me han implantado el audífono, pero parece que este no está funcionando bien porque hace 6 meses que estoy utilizando y no me adapto al mismo. ¿Qué sugerencia me da, doctor? Ya. Bueno, el paciente que nos contacta dice que le implantaron. Tendríamos que hacer una diferencia. La mayor parte de los audífonos son audífonos, sobre todo los que estamos hablando, que se usan en la tercera edad, etcétera, son audífonos no implantables. Se colocan en el conducto auditivo o detrás del conducto, pero no están integrados al tejido del paciente. Entonces yo pienso que hay tal vez una palabra que no está tan correcta. Los audífonos, seguramente de los que está usando, tendríamos que pensar que tal vez el proceso de uso inicial del audífono no está siendo muy bien conducido. La idea es, cuando se pone un audífono a una persona, hacerlo de manera progresiva. Habría que sugerirle al amable amigo que llama que intente el uso progresivo. Es decir, hay una etapa de adaptación. ¿Qué le quiero decir? Una vez que adquiere su audífono, tendría que tratar de usar 1 hora en un día determinado en un ambiente de bajo ruido, y los días consecutivos aumentar 1 hora y 2 horas y 3 horas, así hasta usar casi todo el día en un ambiente de bajo ruido. Ocurre a veces que el paciente se pone el audífono y sale a la calle. ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a escuchar bocinazos, ruidos muy fuertes, y ya empieza a tener un rechazo con el audífono. Esa es una posibilidad, que no esté adaptándose de forma adecuada, y lo ideal sería revisar lógicamente cuál es el nivel auditivo, ver cuál es la característica de su audífono y si realmente es compatible, está de acuerdo. Esto debiera hacerse necesariamente con un previo control de audiometría, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que hacer un control de su audiometría, y en el lugar donde le vendieron el audífono seguramente van a tener los recursos para ver si el audífono está rindiendo de acuerdo a lo que se veía en su audiometría inicial,
o tal vez ha cambiado, que puede ocurrir. Pero los audífonos modernos son todos digitales, la mayoría, y tienen la posibilidad de ser reprogramados. O sea, no tienen muchas veces necesidad de comprar otro audífono, sino simplemente hacer una audiometría actual, ver si realmente el audífono está adaptado a esa curva y si no fuera el caso hay que reprogramarlo. Una mamá de familia, saluda también doctor, pregunta, ¿qué función debemos cumplir los padres para prevenir resfríos y que se traduzcan en problemas de vías respiratorias? Ya. Como estábamos conversando en esta época, el problema de las infecciones respiratorias. La mayor parte de ellas son virales y hay que aclarar que son bastante contagiosas, sobre todo las que vienen como gripes, es decir, son epidémicas. Hay una gran parte de la población que adquiere la enfermedad en un momento dado. Lo básico es que los niños tengan buenos hábitos nutricionales, ¿no? Una alimentación balanceada es crítica para que las defensas estén óptimas. Una buena costumbre también que vamos a tener que adquirir en nuestro medio es que parece que en Sucre ha cambiado mucho el clima. Ya atrás quedaron las épocas en que uno prácticamente no usaba una chompa, una chamarra. En mis tiempos, como solemos decir, no sabíamos lo que era una chamarra abrigada, un abrigo, pero eso ya no es así. Se han dado cuenta que en los días pasados, aquí en Sucre, está ocurriendo lo que ocurría en La Paz, que al mediodía tenemos unas temperaturas muy altas, pero 6, 7 de la noche, un frío importante. Entonces son esos cambios de temperatura los que generan las condiciones para que los virus que están pululando en el ambiente proliferen, infecten al paciente. Los virus los tenemos nosotros por temporadas en la vía respiratoria, ¿no? Porque hay mucha gente que está propalando estos virus. Y si se crean las condiciones favorables para el virus, entonces se produce la enfermedad. Y estamos hablando por eso de factores nutricionales y factores de evitar cambios bruscos de temperatura y enfriamiento. Y obviamente que si hay alguien en el entorno de los niños que está ya con un proceso de resfriado común o de gripe, hay que evitar el contacto cercano o sobre todo el uso o el compartir elementos, ya sea de aseo o de cubiertos. Importante también, ya existiendo el caso en el entorno familiar, que todos los afectados sobre todo tengan el hábito del barbijo, el hábito del lavado de manos, porque el virus se puede transmitir tanto por el contacto de las secreciones del paciente a las manos y luego a diferentes objetos, como por el estornudo, ¿no? El estornudo en un paciente afectado elimina una especie de nube muy potente que se proyecta bastante lejos y que contiene una cantidad de virus. Entonces, serían esas recomendaciones muy básicas, ¿no? Pero que pueden ser muy efectivas. Ahora, tienen que tener en cuenta también los papás que el virus de la infección respiratoria es de alta incidencia. Más o menos en los niños podemos esperar alrededor de 7, 8, hasta 10 episodios de estos, ya sea de resfrío común o los más complicados de gripe, sobre todo resfrío común, casi cada mes y medio, cada mes y medio. Esa es la incidencia normal. En el adulto baja un poco. Los adultos nos enfermamos menos porque ya tenemos más defensas y nos enfermamos también. O sea, un adulto puede enfermarse 3, 4, 5, 6 veces al año. No quiero decir que todos sean episodios así muy intensos, muy fuertes. A veces son poco sintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene apenas un poco de nariz tapada, un poco de catarro, por unos días, nada muy grave. Pero la incidencia es muy alta. La especialidad suya tiene mucho que ver con el problema de nuestras ciudades, es decir, la contaminación acústica, bocinazos, parlantes desmedidos con decibeles muy altos que afectan a niños y mayores y gente que usa también diario los audífonos, que ya prácticamente es insoportable. ¿Qué opinión le merece
este desarrollo tan desordenado, tan poco controlado de parte de los municipios, doctor? Claro, mire, el asunto de contaminación, como usted está planteando, puede ser de diferentes tipos. La contaminación acústica que decía, pero también tenemos nosotros una contaminación ambiental en el aire, muy importante, muy importante. Es un tema complicado que se ha tratado de estudiar, pero que no ha prosperado, no se publican los estudios, pero tenemos nosotros alto índice de contaminación por partículas suspendidas en el aire. Ese es un problema. Eso alguien va a tener que estudiar en algún momento y poner alguna racionalidad. Estoy hablando de los escapes de los coches, que es muy importante en ciertas zonas, sobre todo el centro, donde hay congestión y donde hay poco viento, entonces hay mucha contaminación del aire. Y lo otro, la contaminación acústica, en realidad, para que ocurra un daño del oído, que puede ocurrir por el sonido, se necesita una exposición a una intensidad de sonido muy alta, pueden ser fracciones de segundo, como en el caso de los explosivos, detonaciones, que también ocurren en nuestro medio. Yo he atendido mucha gente dañada por los famosos petardos de 3 tiempos, que en vez de estallar en la altura, estallan al ras del suelo o a la altura de casi la oreja del paciente. Eso produce un daño del oído interno muy importante y lamentablemente a veces irreversible. Ahora, esos son accidentes, ¿no?, que digamos que no son de tan alta frecuencia, pero un tema importante que es, no habría que soslayar, es que hay otro tipo de trauma acústico que se produce por exposición a ruido no tan intenso, pero muy prolongado en el tiempo. Y eso ocurre en básicamente las fuentes laborales, el ruido laboral. Estoy hablando de talleres, ¿no?, donde la gente maneja amoladoras, sierras, taladros. Inclusive yo he tenido la oportunidad de ver gente, obreros trabajando en la calle, con lo mismo, amoladoras, martillos neumáticos, y usted se va a fijar que rara vez están con protección auditiva. Esas personas que a lo largo de horas están expuestas a sonidos de alta intensidad, tienen también daño del oído interno, ¿ya? Ahora, lo que usted mencionaba, ese tema de los ruidos y sonidos molestos de las bocinas y los motores y las fiestas, etcétera, etcétera, en la calle, en realidad, si uno no permanece al lado de la fuente sonora mucho tiempo, es poco probable que se produzca este terrible daño del oído interno. Pero lo que sí yo estoy viendo es que entre congestión vehicular, ruido de motores, ruido de bocinas, ¿no?, porque en realidad no deberían haber bocinazos. Yo prefiero caminar en el centro por la congestión, y a veces salgo con mis tapones porque no faltan los bocinazos. Y como le estaba comentando, la intensidad es relativamente alta, pero es muy cortito el tiempo de exposición, de modo que un daño como el que mencionábamos, trauma acústico, daño del oído interno, poco probable que ocurra. Pero lo que afecta terriblemente es nuestra calidad de vida, porque basta ver cómo está la gente en el centro a las horas donde hay congestión y bocinazos. Todo el mundo anda furioso, todo el mundo está esperando enfrentarse con el primero que pasa por delante de él. Y es eso lo que yo creo que en eso incide el ruido, la bulla a la que estamos cada vez más sometidos. Y eso pasa también, ¿no?, en el domicilio, los vecinos que, bueno, no se regula mucho esto, lamentablemente. Fiestas, altoparlantes a todo volumen, o locales donde se usa música con altoparlantes prácticamente hacia la calle. Es complicado el tema. Alguien tendría que poner orden. Pregunta un amable televidente, dice: ¿usted recomienda que las empresas que tienen trabajadores expuestos a este tipo de sonidos que usted menciona, deberían dotárseles de equipos o tapa
oídos para que no se afecte mucho su integridad física? Por supuesto, desde luego. Y en realidad esto está legislado. Hay leyes, hay reglamentos, hay oficinas, ¿no?, que debieran encargarse y fiscalizar lo que se llama la seguridad industrial, la seguridad laboral, las condiciones de trabajo. Pero una cosa es lo escrito y otra cosa es lo que realmente ocurre en la realidad, lo que se cumple. A mí me alarma realmente, porque a veces veo gente en la calle que están trabajando con una gran amoladora, y los veo con altísimos niveles de ruido por horas sin protección auditiva, y es más, los veo sin protección ocular, porque la amoladora y estos instrumentos despachan partículas y eso puede dañar, puede entrar al ojo. Y tampoco la protección para inhalantes. Es un trabajador que yo veo envuelto en una nube de polvo. Eso está pasando a los pulmones. Son partículas las más grandecitas que pueden entrar al ojo. Y el oído que está sufriendo, indudablemente. Entonces, eso es parte de la seguridad laboral a la que todos tienen derecho. Trabajar en condiciones de seguridad, de no daño para la salud. Eso es un tema donde las autoridades que existen para el caso tienen que intervenir y fiscalizar y exigir. Y la gente afectada lo mismo. También hay un poco de descuido, pero tal vez también falta de información de los trabajadores, ¿no?, que tienen que saber que las condiciones mínimas que tiene que tener su trabajo. Dentro de las estadísticas que usted maneja con su vasta experiencia, doctor, ¿cómo advierte cuáles son los principales motivos de la pérdida auditiva? Ya, como le contaba, la principal causa es lo que se llama la presbiacusia, ¿no?, la pérdida de audición relacionada con la edad avanzada. Pero en nuestro medio hay una enfermedad que es de alta incidencia, que es la que se llama otitis media crónica. Es una infección del oído medio que se caracteriza por dejar como secuela una perforación de la membrana timpánica. Entonces esa perforación se vuelve permanente, se queda así para toda la vida, a menos que se repare con una cirugía. Y esa enfermedad lamentablemente tiene también una relación con las condiciones socioeconómicas, de modo que vemos bastante de esto en las poblaciones más deprimidas, ¿no?, las que están menos favorecidas del punto de vista económico. Doctor, una consulta. Tengo zumbidos en los oídos. ¿Estoy teniendo problema de hipoacusia? Ya. El zumbido de oído es una señal, es un síntoma. No se produce normalmente. Si es que un paciente tiene zumbido, eso quiere decir que hay algún problema en el oído. Habitualmente el zumbido se asocia con falla auditiva. O sea que cuando un paciente tiene zumbido, algún problema ocurrió en el oído. Y muchas veces en esta parte que les decía del oído interno, que es más complicada. Otra consulta. Tengo un sobrino que le sale constantemente sangre de la nariz. ¿A qué factores se debe y qué sugiere para tal vez quemar esas venas internas por donde sangra? Si es recomendable, doctor. La hemorragia nasal es una enfermedad muy frecuente, una condición muy frecuente. Puede ser de pequeña cuantía, la mayor parte de las veces, a veces es de gran magnitud y es muy grave, pero necesita de un examen. Hay que ver necesariamente al interior de la fosa nasal, detectar el vaso que está con problemas, la venita, la arteria, localizarla y eventualmente, como mencionaba el señor, cauterizarla, que es uno de los métodos para controlar, para solucionar. Epistaxis o hemorragia nasal de muy pequeña cuantía y de forma pasajera
puede ocurrir por diferentes causas. En nuestro medio el ambiente es muy seco. Entonces, en esta época de invierno precisamente, se pueden producir pequeñas hemorragias. Pero yo diría que si es algo más que unas gotitas y persiste a lo largo del tiempo, va a necesitar un examen para localizar el problema. ¿Esto puede ir degenerando en otros problemas, doctor? Lamentablemente, a veces hay situaciones donde el paciente no accede al médico y sobre todo en los niños nos, digamos, afecta mucho cuando vemos que por falta de atención un niño ha llegado a la anemia. Eso no debería ser así, ¿no? Habría que buscar la atención del médico mucho antes. Y sobre todo en los niños, bueno, y en todos en general, cuando una hemorragia es persistente y es de consideración, necesariamente hay que buscar al médico porque inclusive la hemorragia puede no ser un problema en sí misma, sino que está representando la existencia de alguna enfermedad de base. Hay algunas enfermedades de la coagulación, ¿no? O algunas enfermedades como las enfermedades hematológicas, como una leucemia, por ejemplo, que pueden estar dando como síntoma una hemorragia nasal. De modo que si no es una situación pasajera, banal, pequeña cuantía, hay que nomás revisar. A nuestros amables televidentes preferimos contestar las preguntas a través del WhatsApp. No nos hagan llamadas al teléfono, por favor, les rogamos. Directamente al WhatsApp 734-46987. Doctor, ¿qué es la sinusitis y cómo se trata? ¿Cuándo se opera este problema de la sinusitis? Ya, bueno, la sinusitis es una infección de unas cavidades, de una o de varias, que tenemos al lado o por encima y detrás de las fosas nasales. Son unas cavidades que están comunicadas con la fosa nasal, comunicadas, se conectan con la fosa nasal. Entonces, cuando la fosa nasal tiene algún problema, por ejemplo, una rinitis, un resfriado, una gripe, el seno que está ahí al lado reacciona también inflamándose. Pero si el drenaje del seno, es decir, el paso de las secreciones a la fosa nasal, porque estas cavidades drenan hacia la fosa nasal, si este paso, si este drenaje está complicado, entonces la infección se queda en el seno. Y esa es la sinusitis. Esa es la sinusitis. Y es ya no un acompañante del resfrío, sino una enfermedad, o de la gripe, sino una enfermedad que corre con colores propios. Ahora, la mayor parte de las sinusitis son sinusitis agudas que llamamos, que se pasan, ¿ya? Con un buen tratamiento pasan, pero hay otras condiciones que no dejan que esta sinusitis se cure. Y eso puede ser, por ejemplo, una alergia. Hay mucha frecuencia de alergia en las vías respiratorias. Entonces esa alergia hace que la inflamación no sea pasajera y la sinusitis se vuelve de evolución muy larga, lo que llamamos crónica. O tal vez hay problemas estructurales que decimos nosotros, por ejemplo, un tabique desviado, una cantidad de condiciones anatómicas que dificultan el drenaje del seno y que llevan a la producción de sinusitis. Y como no pasan, son condiciones que no son transitorias, la alergia es una condición que es crónica, o por ejemplo un tabique desviado, eso no se va a corregir con medicamentos, entonces se vuelve crónica la sinusitis. Y en estas formas crónicas de evolución prolongada es que se puede plantear una operación. Lo mismo en la alergia, que por la alergia misma a veces se asocia con lo que llamamos pólipos, que son unas formaciones como anormales, ¿no?, que crecen en la nariz. Eso hay que operar, puede llegar a la cirugía, ¿no? Doctor, tengo problemas de alergia que usted menciona, pero me dicen que es por desvío de tabique nasal. ¿Esto podría ser cierto? ¿Cuándo puedo consultar y dónde le puedo consultar con su persona? Ya, en realidad el tabique no es productor de alergia, ¿no? Son condiciones que pueden coexistir. Hay personas que tienen tabique desviado y que además tienen alergia. Eso puede pasar. Y bueno, lo más práctico es, nosotros atendemos en el Hospital Santa Bárbara en las mañanas, entonces ahí hay que acudir, sacar una fichita y no hay problema.
Doctor, con relación al medio ambiente y las alergias, ¿esto tiene mucho que ver? Sí, sí. Bueno, en realidad la mayor parte de las alergias nasales y de la vía respiratoria son por lo que nosotros llamamos inhalantes, es decir, partículas que están en el aire y que uno respira. También existen alergias alimentarias de vía respiratoria, es decir, me explico. Un paciente que tiene rinitis alérgica, síntomas inflamatorios de la nariz, pero no es por algo que respira, sino por algo que come. Es más complicado de detectar, porque cuando uno inhala, a veces puede darse cuenta, ¿no? Doctor, barren en mi dormitorio y empiezo a estornudar y me fluye la nariz y se me tapa la nariz. Entonces, posiblemente hay algún elemento en el polvo, o puede ser una planta, o puede ser algún animal doméstico, perros, gatos. La posibilidad de alergenos, digamos, es muy grande. Es muy grande. Doctor, hace 8 meses al limpiar la cera del oído, el médico me perforó el tímpano y se infectó y salió pus y sangre. Los 10 días siguientes me trataron con antibióticos. Actualmente todo ruido leve me molesta y no soporto. ¿Existe algún tratamiento para este caso? Gracias, doctora. Ya. Entiendo que el problema de infección que dice el paciente que tuvo pasó, porque fue tratado, y estas perforaciones que se llaman traumáticas, algunas de ellas cuando son pequeñas pueden curar espontáneamente, y por lo que cuenta el paciente, que dice que lo que le molesta ahora es el ruido fuerte nomás, tal vez podemos pensar que la perforación hubiera curado, hubiera sanado, hubiera cerrado, y le hubiera quedado esto que se conoce como algiacusia, es decir, una sensibilidad especial a los ruidos fuertes. Si la membrana timpánica ya cerró, curó, gran parte del problema ya se ha solucionado, por suerte, ¿no es cierto? Y quedaría este pequeño síntoma que yo creo que puede ser manejado. Habría que examinar y verificar si evidentemente curó la membrana timpánica, y si curó la membrana timpánica, este síntoma que puede haber quedado como sensibilidad se puede manejar, se puede solucionar. Doctor, ¿cuándo se operan las anginas? Las amígdalas, ya, o anginas también le llaman, varios nombres tienen, ¿no? Antiguamente creo que eran anginas, ¿no? Hay otro nombre que se me ha ido en este momento, más antiguo. Bueno, pero las amígdalas tienen indicaciones específicas para ser extirpadas. Hay que aclarar que antiguamente, estoy hablando de hace muchos años, cuando se empezó a operar amígdalas, se abusó de esta operación y habían indicaciones excesivas, equivocadas, ¿no es cierto? Un niño no crecía y le operaban las amígdalas, o tenía tos y le operaban las amígdalas. No, eso ha cambiado ahora. Bueno, y estas indicaciones malas en lo que derivaron fue en malos resultados. Por ejemplo, un paciente que se resfría mucho, estoy hablando de hace décadas, llegaba a una cirugía por eso, porque se resfriaba mucho. La operación de amígdalas no sirve para curar el resfrío, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El paciente, después de la operación, seguía resfriándose igual y le echaba la culpa a la operación. Tal vez ni siquiera se sentía igual, se sentía peor, ¿no? Y decía, me han operado, esto es muy recurrente, yo lo he escuchado cientos de veces, me operaron de amígdalas y estoy peor, ¿no? Eso es mala indicación. La operación no le sirvió porque estaba mal indicada. Actualmente las indicaciones son mucho menores, hay situaciones muy específicas, y las más importantes son las amigdalitis purulentas, bacterianas, no resfríos, porque hay unas infecciones de garganta que vienen con pus y se deben a bacterias, y el paciente está con mucha fiebre, muy decaído. Bueno, eso es para un tratamiento y se pasa, pero en algunos pacientes este tipo de problema se vuelve muy repetitivo, imposible de controlar con medicamentos. Entonces viene la indicación quirúrgica, es lo que se llama amigdalitis crónica. Entonces, primera gran indicación.
¿Y en qué deriva? Que la indicación sea buena, que al paciente se le extirpan las amígdalas y es el paciente que en la calle lo saluda a uno de una acera a la otra, ¿no? A veces ni se acuerda y se acerca, doctor, usted me operó de amígdalas y estoy feliz porque nunca más tuve el problema. Una buena indicación, ¿no? La segunda gran indicación que viene sobre todo en los niños es la hipertrofia, o sea, el crecimiento exagerado de las amígdalas que hace que lleguen a obstruir la respiración y a veces incluso la deglución. Es decir, hay niños que tienen amígdalas tan grandes que tienen que abrir necesariamente la boca, porque como cuando uno cierra la boca, la lengua se va para atrás, entre lengua y amígdalas le tapan. Entonces tiene que estar con la boca abierta, en la noche ronca y hace también lo que se llama apneas, es decir, deja de respirar. Ronca, ronca, ronca y de repente para de respirar. Es muy alarmante para los papás, entonces que vienen al médico con esta historia y si uno confirma que es un niño roncador o que hace apneas por hipertrofia de amígdalas, entonces es una de las otras grandes indicaciones, indiscutible indicación. Y también el resultado es muy bueno, es inmediato. Ese niño que no podía dormir porque hacía crisis de apneas, y cada apnea significa que el niño se despierta prácticamente. Está durmiendo, está roncando y de repente se levanta, se incorpora porque se está ahogando, porque dejó de respirar. Y eso se repite a lo largo de la noche decenas de veces, cientos de veces. Entonces, una vez que se soluciona el problema de hipertrofia, la noche de la cirugía, ese niño ya no ronca, respira bien, no hace apneas. Entonces, una indicación fantástica, ¿no? La utilidad a la vista, inmediata. Esas son las dos grandes indicaciones de amigdalectomía actualmente, ¿ya? La consulta es, mi hijo tiene constantes problemas de amigdalitis. El problema que me han dicho que debo hacerle operar de las amígdalas porque si no también provoca fiebre reumática. Ya. Bueno, en los pacientes que tienen infecciones de garganta hay una disyuntiva. ¿La infección de garganta es viral o es bacteriana? Como ya comentamos, si el médico tiene sospechas o tiene evidencia o lo ha visto al paciente varias veces y sabe que es una infección bacteriana, entonces la solución es amigdalectomía. Y como estábamos comentando, si el paciente lo que tiene son inflamaciones de garganta por una alergia o porque se resfría mucho, entonces posiblemente no esté indicada una operación de amígdalas. Entonces hay que hacer esa valoración, hay que determinar si realmente cae en la indicación quirúrgica. Y si la indicación es buena, no hay duda, tendría que operarse porque va a obtener un beneficio concreto. Hay un problema que depende de las amígdalas, se extirpan las amígdalas y ahí termina el problema. Doctor, ¿qué es la rinoplastía? La rinoplastía es una cirugía que tiene el objetivo de modificar la forma de la nariz externa, es decir, la parte de afuera, la parte visible, ¿no? Yo veo mucho a los pacientes tocarse esta partecita, ¿no? Y decir mi tabique. Este no es el tabique propiamente, esta es la nariz externa. Y la rinoplastía lo que hace es modificar esta forma externa con un objetivo estético. Ese es el objetivo de la rinoplastía. En cambio, el verdadero tabique es una lámina que está dentro de las fosas nasales y que puede tener problemas. Puede estar desviado, mal ubicado, y ese tabique, cuando se opera, esto se llama septoplastía. Y el objetivo ahí es funcional, es decir, mejorar la respiración. Ahora, hay pacientes que pueden tener los dos objetivos. Un paciente que tiene problemas respiratorios y que tiene problemas estéticos. Eso de la estética es individual. El que quiera se opera y el que no quiera no se opera. Pero pueden coexistir estos problemas. Un paciente que tiene un problema estético y un problema funcional, y en ese caso lo ideal es hacer las dos operaciones juntas. A veces hay pretexto de decir tengo problemas para tener mejor estética. Bueno, sí, es frecuente eso. ¿No es cierto? Es
de cada día. Doctor, ¿qué es la disfonía? Ya. La disfonía es la voz ronca, ¿ya? Es un trastorno de la calidad de la voz en que todos hemos debido tener. Ustedes que trabajan con la voz, seguro que han tenido momentos donde la voz se les apaga, se les pone ronca. En casos extremos se dice afonía, porque no hay voz. Pero disfonía es que hay voz pero ronca. Y eso tiene una significación. Significa que hay algún problema de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces hay que ver las cuerdas vocales y establecer qué problema tuvieron. Uno que es locutor ya bastantes años, tenemos mucha propensión a los resfríos y lo primero que nos afecta es la garganta. ¿Hay alguna técnica que se puede evitar para reforzar las cuerdas vocales, doctor? Ya, lo que pasa es que cuando las cuerdas vocales se inflaman, puede ser básicamente por dos motivos. Infecciones, la mayor parte de las cuales son virales, es decir, parte de una gripe o de un resfrío. No toda la vía respiratoria se inflama, algunas partes más, menos. Pero si usted estando con un proceso infeccioso de la vía aérea superior, abusa de la voz, como ustedes seguramente abusan, por razones de trabajo. Es el instrumento de trabajo. Claro, entonces se van a poner roncos. Y ahí viene, en realidad, la contradicción. Si yo quiero tratar o pretendo que mis cuerdas vocales se sanen, lo que hay que hacer es reposo vocal. Una de las cosas que hay que hacer, reposo vocal. Eso significa no hablar. Pero eso es complicado porque ustedes como trabajadores de la prensa, de la radio, de la televisión, y nosotros como docentes, a veces no podemos, ¿no? Estamos ya con un poquito de laringitis, con la voz ronca y necesariamente tenemos que hablar y a veces nos complicamos, porque no podemos hacer ese pasito número 1 que es reposo vocal, no hablar, por unos días. Doctor, ¿qué son las adenoides? Me detectaron que tengo adenoides. Me operaron hace 5 años y estas se pueden regenerar porque me dijeron que nuevamente estoy teniendo este problema. Ya, habría que ver qué edad tiene la consulta, la paciente la consulta o el paciente, porque los adenoides son habitualmente problema en la infancia. Bueno, son un tejido parecido al de las amígdalas palatinas, al de las amígdalas que nosotros conocemos, las más habituales, ¿no es cierto? Al fondo de la garganta hay unas formaciones ovoídeas a los lados de la garganta que son las amígdalas, que todos conocemos. Bueno, ese es un tejido que tiene sus funciones. Es como un filtro para capturar gérmenes y desarrollar defensas durante los primeros años de vida. Después de esa función inmunogénica que se dice de desarrollo de defensas ya disminuye. Los adenoides son un tejido parecido, pero que existe detrás de la nariz, y en los niños crece. Todos los niños empiezan a crecer alrededor de los 2, 3, 4 años, crecen mucho en algunos niños hasta los 8, 9, 10, y después de esta época prepuberal decrecen generalmente en forma espontánea. Pero en algunos casos, cuando el crecimiento es muy grande, entonces, ¿qué pasa? Obstruyen la respiración, y como el proceso espontáneo de regresión dura años, no se puede esperar a que de por sí desaparezcan. Hay que operar, porque los niños que respiran por la boca tienen serias consecuencias en la configuración facial. A lo largo de años, si nosotros dejamos a un niñito que al principio empezó con nariz tapada por adenoides, a los 2, 3, 4 años, y lo dejamos así hasta los 10, 11, 12 años, la cara de ese niñito va a adquirir una configuración anormal. Porque para que los huesos de la cara se expandan y desarrollen bien, es necesaria la respiración por la nariz. Si no ocurre eso, hay serios problemas. Ahora,
Esta hipertrofia obstructiva que se llama, este crecimiento obstructivo, es la principal indicación para extirpar adenoides. Ahora, si se ha hecho una intervención adecuada, no debiera haber recidiva. Pero hay algunos pacientitos que se salen de la norma. Lamentablemente en medicina, a veces, independientemente de que se haya hecho un buen trabajo o no, en casos especiales, particulares, pudiera haber un crecimiento nuevo, digamos, que haya vuelto a crecer. Puede pasar. Dice el mismo paciente, tengo 18 años y por lo que usted explica, esto es solamente en niños. ¿Qué podría ser lo que me pasa si tengo 18 años? Este paciente necesita una valoración con imágenes, establecer si realmente son adenoides o es otro problema, pudieran ser cornetes, podría ser tabique, algún otro problema, o pólipos, porque a veces la gente también, o los médicos inclusive, a veces por no darse esta tarea de explicar qué son los adenoides, a una mamá que consulta con un niñito con adenoides, le dice, ¿qué tiene mi hijito? Pólipos, le dicen, pólipos. Y el niñito anda con el diagnóstico de pólipos y no son pólipos, son adenoides. ¿Ya? Y pudiera ocurrir lo contrario en este paciente que está consultando, de que le han dicho adenoides, pero que en realidad sea otra cosa. Ahora, si son evidentemente adenoides, él necesita una valoración porque hay ciertas condiciones, ciertas enfermedades que hay que descartar, que pudieran estar detrás de este rebrote. Entonces necesita una valoración, porque son casos especiales. Claro. Ya le digo que la mayor parte de los pacientes arriba de los 13, 14, 15 años, en forma espontánea, decrece la adenoides. En algunos se queda, y esos casos especiales hay que estudiarlos. ¿Qué son los tubos de ventilación y por qué se ponen, doctor? Ya, estuvimos hablando del oído medio, ¿no? El oído genéricamente tiene una parte externa que es el pabellón y el conducto, luego viene una especie de cavidad que tiene una membrana y unos huesecillos, ese es el oído medio, y esta cavidad se ventila por un tubito que nosotros tenemos que comunica hacia la nariz permanentemente, es una cavidad que necesita que entre aire y salga aire permanentemente. En algunos pacientitos, sobre todo niños, se obstruye este tubo por alergia o por adenoides hipertrófico o por infecciones de adenoides y empieza a acumularse líquido en esta cavidad que tiene que tener aire. Y cuando ese líquido, que es muy espeso, persiste a lo largo del tiempo, hay que drenar a través de una incisión en el tímpano, se hace un pequeño orificio, se extirpa todo, o se extrae, se succiona, mejor dicho, ese mucus, que es un mucus espeso, es moco espeso, se succiona, y como el tubo, que es la trompa de Eustaquia natural, no está funcionando bien, se pone un pequeño tubo microscópico. Es una operación frecuente, es sencilla, y lo mismo, ¿no? Como todo acto quirúrgico, tiene que estar bien indicado, y si está bien indicado, le va a solucionar el problema. Doctor, tengo una consulta. Hace 4 años me hice operar de uno de los cornetes y desde entonces amanezco con la nariz tapada y todo el tiempo amanezco así. Ya. Bueno, existe la operación de cornetes para los casos donde por crecimiento de cornetes hay nariz tapada. En una cirugía de cornetes no debiera quedar nariz tapada, ni una ni la otra fosa. Este es un caso que necesita que algún especialista mire adentro de las fosas nasales y vea cuál es la causa. A veces en operaciones nasales existen lo que se llaman adherencias o sinequias. Es una complicación que no es complicada de solucionar, pero la fosa nasal es como un tubo, entonces en estos casos a veces hay una aproximación excesiva de las paredes de este tubo y en un punto puede haber adherencia. Se formó una cicatriz que está adherida a una pared y a la otra, y eso también se soluciona, pero hay que ver, son casos que habría que examinar. ¿Y qué medidas debo tomar mientras ocurre un sangrado nasal, dice el doctor? Ya, para la población va a ser útil aclarar algunos conceptos. Uno es que es muy frecuente, el
el sangrado nasal es muy frecuente. La mayor parte de las veces los sangrados son fácilmente controlables. Es más bien raro el que va a tener que llegar al especialista. ¿Y por qué es que no necesitan ir al especialista? Porque son de pequeña cuantía y a veces paran en forma espontánea. O como medida de primeros auxilios, en estos casos, que generalmente se deben a un problema de la parte anterior de la nariz, lo que hay que hacer es compresión digital. Pero también en este caso hay que aclarar que esta maniobra sí que la veo tanto también, ¿no es cierto? Dicen compresión, presión sobre los que se llaman huesos propios de la nariz y esta posición así. Eso no sirve para nada. Si yo presiono aquí, estoy presionando los huesos de la nariz. Lo que hay que presionar es a través del ala de la nariz el tabique, es decir, así. Aquí, hasta aquí tenemos un huesito, por debajo de ese huesito, así, 5 minutos, o 3 por lo menos. ¿Ya? La mayor parte de las veces el sangramiento pequeño va a pasar. ¿Ya? Una maniobra previa que conviene hacer y que es paradójica es que a veces la nariz está llena de coágulos y esos coágulos no sirven mucho para parar la hemorragia. Entonces hay que hacer una limpieza, es decir, tapar el orificio que no sangra y soplar por el otro, botar todos los coágulos y luego comprimir. Porque la maniobra de compresión va a ser efectiva siempre que no hayan coágulos. Entonces cuando la compresión, así de esta manera, está presionando el punto de lo que llamamos sangramientos o epistaxis anteriores, que son los más frecuentes, lejos. Doctor, ¿qué es la otitis media aguda? ¿Qué debo hacer cuando los oídos se tapan por mucosidad? ¿Y por qué se me tapan los oídos durante y después de un resfrío? Y también tengo problemas cuando viajo en avión. Sí, lamentablemente no trajimos unas imágenes básicas, pero volvemos sobre el oído medio y el famoso o la famosa trompa de Eustaquio, que es la que ventila. Es un conducto que ventila el oído medio, que hace que el aire entre o salga. Algunas personas tienen este tubito con problemas, no funciona muy bien. Habría que establecer cuál problema es y tratar de solucionar. Solucionando ese problema de base y mejorando la función del tubito, seguramente no voy a tener o voy a tener menos problemas de oído medio, que es esta cajita donde están los huesitos del oído medio. Ahora, cuando este problema de la trompa de Eustaquio no es fácil de solucionar y evoluciona por mucho tiempo, pasa lo que estábamos comentando, que se puede acumular líquido, ¿ya? Y ese líquido puede infectarse o no. Cuando no está infectado, se convierte en moco que hay que sacar y poner el famoso tubito de ventilación. Ahora, la otitis media aguda es cuando se acumula líquido como consecuencia de la causa más frecuente de falla de la trompa de Eustaquio, que es la gripe o el resfrío. Cuando uno tiene gripe o resfrío, se congestiona, se edematiza, se hincha todo por dentro y hay secreciones. Y este tubo funciona mal. Y se acumula líquido y a veces pus en el oído medio y eso duele mucho y puede llegar a supurar. Esa es la otitis media aguda. Doctor, la consulta es, tengo problema de respiración. ¿Será que tengo problema de adenoides? Soy una persona de 40 años. Poco probable, muy poco probable. Hay una sola condición de una enfermedad donde el adenoides puede aparecer o reaparecer a esa edad, pero no creo que sea ese el caso. Son casos especiales. A los 40 años, un paciente con obstrucción nasal necesita una rinoscopía, es decir, un examen de la fosa nasal para ver cuál es el factor obstructivo. Ante un paciente con una otitis externa difusa, ¿cuál es el tratamiento inicial, doctor? Ya, aclararemos entonces qué es la otitis externa difusa. Es una patología muy frecuente, es una enfermedad muy frecuente y también se llama otitis de los nadadores o de las piscinas. ¿Ya? Y se produce por entrada de agua que está contaminada al conducto. Habitualmente eso se asocia con baño prolongado, baño o inmersión prolongada, más agua que no está en buenas condiciones y se produce una infección de todo el conducto auditivo externo, que es ese tubito que tenemos acá.
muy doloroso, muy doloroso. ¿Ya? Entonces, como se produce más en gente que está en contacto con el agua en las piscinas, se llama, como les decía, otitis de los nadadores o de las piscinas. Y la medida inicial es calmar el dolor, porque es muy doloroso. El paciente va al médico rápidamente con pocas horas de evolución porque le duele. Entonces, el calmante que recomendamos es un calmante sistémico, es decir, las gotitas analgésicas van a servir muy poco o nada. Tiene que tomar un analgésico por vía oral o hacerse inyectar un analgésico, controlar el dolor, tomar el analgésico lo que sea necesario, que habitualmente es unos pocos días, y necesita antibiótico en el conducto, que en las formas leves puede ser gotitas de antibióticos y en las formas más severas tiene que ser un antibiótico por vía oral o inyectable. Doctor, ¿dónde se realizan pruebas auditivas de los recién nacidos? Y complementando esta consulta, ¿a partir de qué edad, dice una madre de familia, debemos tomar atención del sistema auditivo de un bebé? Ya. Es muy importante esta preocupación, esta pregunta en sí, porque lo que pasa es que los niños aprenden el lenguaje hablado desde sus primeros meses. Los niños están escuchando o deben escuchar bien desde que nacen, ¿no? Y ese proceso de escuchar, y sobre todo escuchar las palabras y el lenguaje, es lo que hace que un niño alrededor del año empiece a hablar por su cuenta las primeras palabras. Y al año y medio, y a los 2 años, y a los 3 años tiene un vocabulario grande. Entonces, cuando hay fallas auditivas, este proceso se altera. Entonces, es crítico que un paciente, un niño, tenga una audición normal, por lo menos por un oído. ¿Ya? Un oído por lo menos debe estar escuchando normalmente. Ahora, si hay fallas auditivas, y si estas fallas son severas, o profundas, o totales, bilaterales, en lo que deriva es que ese niño no va a poder aprender a hablar. Uno aprende a hablar a partir de lo que oye. Entonces, muy importante que los pediatras, los papás, etcétera, estén atentos a las señales que pueden tener los niños desde las primeras semanas. Los médicos exploramos en las primeras semanas lo que se llaman reflejos auditivos, ¿no? Pero ya con el paso de los meses, los papás se van a ir dando cuenta de que el chico reacciona, el niño reacciona a los sonidos. Se puede dar cuenta una mamá o un papá de que frente a un sonido el niño tiene una respuesta. Y es eso lo que tienen que verificar y en su caso contar al médico cuando no ocurre, ¿no es cierto? Lo más pronto posible. Mi hijito no reacciona a los sonidos y ese niño tiene que pasar a estudios especiales. Uno de ellos se llama otoemisiones acústicas, que está en nuestro medio, ¿ya? Y el otro, que es más complicado, pero es más exacto, se llama potenciales evocados auditivos, que eso existe también en nuestro medio, ¿ya? En el San Juan de Dios existe este examen, hasta donde yo sé, es al lado del, bueno, en realidad en el psicopedagógico creo que se llama, ¿no? Yeah. O son instituciones que están paralelas. Ahí tendrían que ir o a los servicios de otorrino de los diferentes hospitales o a los médicos particulares que ellos quieran. Cuando existe la duda de que un niño no está escuchando bien, tiene que ser valorado por el especialista. Mejor la valoración del especialista, y el especialista en realidad debiera ser quien va a dar la orden, le va a decir necesita este examen. Perfecto, doctor, le agradecemos el tiempo asignado a este programa, ha concluido, ha sido muy fructífera su presencia profesional en este programa para absolver las consultas de la amable teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctor, por habernos ofrecido su tiempo a este programa y para beneficio de la colectividad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Era el doctor Marcelo Sandi, otorrino laringólogo, el docente de la Facultad de Medicina, que nos ha beneficiado con su presencia en este programa.
Amables televidentes, nosotros vamos a poner punto final a este programa semanal, con otro similar dentro de 7 días. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Desde Sucre, Bolivia.